reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Sister Shireen, are you there? Praise the Lord. Alba, are you there? I'm here. Oh, Shireen, how about praying for our message tonight? Father in heaven, we just thank you, Lord, for this time. We thank you that you are able, oh Lord Jesus, to open our ears and to help us to listen to your word, Lord. We just work in our hearts, oh Lord Jesus. We thank you. We pray that whoever listens to this message will be encouraged. They will understand your truths, oh Lord Jesus. We thank you for this gathering. We just bless you and worship you in Jesus' name. Amen. 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 Gloria a ti. Well, thank you all for coming tonight. Gracias a todos por asistir a la reunión. Pastor Wayne's going to be sharing the word of God tonight. El pastor Wayne estará compartiendo la palabra esta noche. But before he does, I just want to share something with you real quickly. Y antes de proceder, quisiera compartir algo de forma breve. You know, sometimes when we share messages, A veces cuando compartimos mensajes, without knowing that they become a little bit prophetic. sin saberlo, se convierten en proféticos. And last week I shared a message on conspiracy in the last days. Y la semana pasada compartí un mensaje sobre conspiración en los últimos días. Part of that message was out of Revelation chapter 12, where the tail of the devil cast down a third of all the stars. Parte del mensaje estaba basado en Apocalipsis capítulo 12, donde el dragón con su cola arrastra una tercera parte de los santos. In the last week, we've heard on the internet, 2 major pastors have fallen into sin. Y esta semana que acaba de concluir, escuchamos de 2 pastores muy reconocidos que cayeron en pecado. Pastor Tony Evans and Pastor Robert Morris. Robert Morris has a church of almost 100,000 people. Estos 2 pastores que él mencionó, el segundo tiene una iglesia de casi 10,000 personas. This saddens us deeply. Esto nos entristece de forma grande, We in no way are rejoicing in inequity. y porque no hay de qué regocijarse en la iniquidad. But this should be a great warning to us. Esto debe ser una gran advertencia para nosotros. If anyone hearing Pastor Wayne's message tonight has any sin in their life, Si alguien que escuche el mensaje del pastor en esta noche tiene algún pecado en su vida, please repent, confess your sin before the Lord, and get your life right tonight. por favor arrepiéntase, confiese su pecado delante del Señor y arregle su vida esta noche. Don't put it off. No, no lo deje para después. If you need help, you can call us on WhatsApp and call me on WhatsApp, and we'll pray for you. Y si usted necesita ayuda, puede contactarnos a través de WhatsApp y oramos por usted. So I just wanted to give that to you before we start tonight, Y quería presentarles esto antes de proceder esta noche, because in these last days, these are very serious times. porque en estos últimos días son tiempos muy serios. And the Holy Spirit is going to reveal sin in people's lives that are standing in these positions. Y el Espíritu Santo va a revelar pecado en las vidas de las personas que están en estas posiciones de autoridad. Now, this should not make any of us fear at all. Y esto no debe causarnos temor. Don't be afraid because people fall. No tenga miedo porque la gente caiga. Just get your life right and pray for them that God would help them get ready and repent before the coming of the Lord. Pero arregle su vida y ore por estas personas para que procedan al arrepentimiento y estén listos para la venida del Señor. So in conclusion, if you didn't hear the message last week, or even if you did hear it, I would suggest you listen to it again. En conclusión, si usted escuchó el mensaje de la semana pasada o no lo escuchó, o sí lo escuchó, le animo a que lo vuelva a escuchar una vez más. Anyhow, God bless you. Pastor Wayne is going to bring us the word tonight. Dios les bendiga. El pastor Wayne nos trae la palabra esta noche. I turn it over to you, Pastor Wayne. Well, thank you, Pastor. I was also thinking all day long today how many of our messages in the last year
have been warning about this very thing that the scriptures talk about. It's not something that we've thought up in our heads. Y he estado pensando en estos días cuántos de nuestros mensajes hablan de estas cosas que están aconteciendo en estos días. Y esto no es algo que sacamos de nuestras mentes. I understand a lot of the things we share here are not popular and they're not things that are being regularly shared on the internet. Y yo entiendo que muchas de las cosas que por aquí compartimos no son populares y tampoco son publicadas en el Internet. I think Pastor Tom and I both gave up on winning any popularity contests a long time ago. Yo creo que hace mucho tiempo el pastor Tom y yo decidimos no ganar ningún concurso de popularidad. But as he said, it's very sobering when we actually see these things coming to pass. There's a great falling away. Y es sorprendente ver cómo abre los ojos, ver cómo estas cosas comienzan a suceder, esta gran apostasía. And many of us, we still put our eyes on these big, I call them Christian celebrities. Y muchos de nosotros ponemos los ojos en estas personalidades que yo les llamo celebridades cristianas. And we don't know the lives they're living, and I don't pretend to know. Y no sabemos las vidas que ellos llevan, ni pretendo yo saberlas, But I will say this, pero voy a decir esto. be careful about putting your eyes on man. Tenga cuidado de poner sus ojos en el hombre. Just because somebody has 100,000 in their church doesn't mean anything. El hecho de que alguien tenga 100,000 personas en su iglesia no significa nada. We've seen this over and over and over, how they can build these big kingdoms, but it's built on sinking sand. Y vemos esto una y otra vez, cómo construyen estos grandes ministerios, pero los construyen sobre arena movediza. Let us remember the words of Jesus, the way to life is not the broad way, it's the narrow way. Y recordemos las palabras del Señor Jesús cuando dijo, el camino a la vida no es el camino ancho, sino el camino angosto. By God's grace, we want to stay on that narrow road that leads to life. Y por la gracia de Dios queremos permanecer en ese camino estrecho que lleva a la luz, a la vida. Let's pray again. Oremos otra vez. Father, we thank you for this time tonight that we can gather together. Padre, te damos gracias esta noche por este tiempo en el cual podemos reunirnos. We know that the Holy Spirit is speaking to the churches. Y sabemos que el Espíritu Santo está hablando a las iglesias. Help us, oh God, to hear what you are saying. Y ayúdanos, Señor, a escuchar lo que tú estás diciendo. We're not interested in the opinions of man. We want to hear the word of God from the mouth of God. Y no estamos interesados en lo que pueda decir el hombre, sino en lo que tienes tú que decir, en lo que sale de la boca de Dios. Speak, Lord, and your servants are listening. Habla, Señor, porque tus siervos oyen. We ask this in the name of Jesus because there is no higher name. Y pedimos esto en el nombre de Jesús porque no hay un nombre más alto. Amen. Amén. Well, we are Sermon Online. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Daylight Time in the U.S. Así que somos Sermón Online. Estamos aquí los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. As Pastor Tom referenced, all of these messages, including this one tonight, are recorded and we put them on our website, which is sermononline.org. Según indicaba el pastor Tom, estos mensajes son grabados y son subidos a nuestra página en la red, la cual es sermononline.org. If you miss one of these meetings or you've just newly joined us, you can go and listen to any of those online or download them. Si usted se perdió alguno de estos mensajes o lo quiere repetir o está con nosotros por primera vez, puede descargarlos de forma gratuita o escucharlos en la página. Even if you have heard them live, going back and listening to them the second time, it's amazing how much more you hear. Aunque los haya escuchado ya una vez, escucharlos por una segunda vez sorprende ver qué mucho más se puede entender. Okay, so here we go. Así que aquí vamos. I'm going to start a short little series. It'll probably take this week and next week. Voy a comenzar una pequeña serie que probablemente tome esta semana y la que sigue. And the title of the
message is Poor in Spirit, Rich in Christ. Y el título del mensaje es Pobres en espíritu, ricos en Cristo. And we begin by turning to the Gospel of Matthew, chapter 5. Vamos a comenzar con el Evangelio de Mateo capítulo 5. This is part of what's known as the Sermon on the Mount. Esto es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte. It's actually Matthew 5, 6, and 7. Mateo 5, versos 6 y 7. It's the longest sermon that Jesus ever gave, and it's actually the longest sermon in the Bible. Es el sermón más largo que Jesús impartió y el más largo en la Biblia. And the Sermon on the Mount is just an incredible treasure chest of all kinds of amazing revelations that Jesus gives concerning the kingdom of God. Y el sermón del monte es un tesoro valiosísimo de todas las cosas que Jesús compartió sobre el reino de Dios. And we're just going to read the first 6 verses. Y yo voy a leer los primeros 6 versos. And you'll be able to see, even in this opening part of his sermon, Ustedes van a ver que en este comienzo de su sermón, that the kingdom of God is completely opposite the ways of man and the ways of this world. que el reino de Dios es lo opuesto a los caminos del hombre y los caminos de este mundo. And I once did a study on the entire Sermon on the Mount, and I called it Radical Rules of the Kingdom. Y una vez yo hice un estudio completo del Sermón del Monte, al cual llamé leyes radicales del reino. And these are radical things that Jesus spoke. Estas son cosas radicales que Jesús habló. People had never heard anything like this. Loving your enemies, Y gente que no había escuchado algo como esto hasta aquel entonces. Amar a tus enemigos. and so we're just going to focus on one major thought that's presented here in the opening verses of this sermon. Y vamos a enfocarnos en un punto específico en la apertura de este sermón. And I don't think it's any coincidence that the very first thing Jesus says is, Blessed are the poor in spirit. That's the title of our message, Poor in Spirit, Rich in Christ. Y no creo que es coincidencia que las primeras palabras de Jesús en este sermón son bienaventurados los pobres en espíritu, lo cual es el título de este estudio, pobres en espíritu, ricos en Cristo. So I'm going to read Matthew 5 from verse 1 to 6. Y voy a leer Mateo 5 del verso 1 al 6. Now, when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Y viendo las multitudes, subió al monte, y sentándose sus discípulos vinieron a él. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Now, God's kingdom is spiritual. El reino de Dios es espiritual. And when we begin to enter the kingdom of God and learn about the kingdom of God, everything seems opposite, upside down. Y cuando comenzamos a entrar al reino de Dios y a entender el reino de Dios, todo parece ser lo opuesto, patas arriba. We're not used to thinking that poor people are blessed. No estamos acostumbrados a pensar que las personas pobres son bienaventurados. We're not used to thinking that sad people who are mourning are blessed. Y tampoco estamos acostumbrados a pensar que aquellos que lloran son bienaventurados. We're not used to thinking that people who are hungry and thirsty are blessed. Tampoco estamos acostumbrados a pensar que aquellos que tienen hambre y sed son bienaventurados. But such is the kingdom of God.
Pero así es el reino de Dios. You know, in the book of Acts, when the apostles began to go out preaching the gospel, it says they turned the world upside down. En el libro de los Hechos, donde menciona cuando ellos salieron a predicar el Evangelio, dice que no que alborotaron el mundo, sino que en la traducción literal de Wayne sería voltearon el mundo patas arriba. Yeah, well, depending on how you're looking at it, the world is upside down and the kingdom of God wants to turn it right side up. Y depende desde qué ángulo usted lo mire, el mundo parece estar patas arriba y el reino de Dios quiere invertirlo y ponerlo al derecho. In Isaiah 55, we're not going to go there, Isaías 55, a scripture we've often shared on here. God's thoughts are not like our thoughts. His ways are not at all like our ways. una escritura que compartimos a menudo. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. And as Jesus begins to reveal these things about the kingdom of God, just in these first few verses, we realize, man, this is totally different from anything I've ever heard. Y según Jesús comienza a revelar el reino de Dios en estos versos de apertura, uno comienza a darse cuenta, oye, esto no se parece nada a lo que yo he visto hasta ahora. Pastor Tom probably remembers when we first began to live together in that house of faith in Arlington, Virginia. Y el pastor Tom probablemente se acuerda cuando comenzamos a vivir en aquel hogar de fe en Arlington, Virginia. I was a brand new believer. I didn't know anything about the Bible. Yo era un creyente nuevo, no sabía nada de la Biblia. And when I read the Sermon on the Mount for the first time, it was like, it just blew my mind. Y cuando yo leí el Sermón del Monte por primera vez, realmente ¿cómo se dice? Blew my mind. Me dejó sin palabras. Yeah. And I just fell in love with this so much. Pastor Tom probably remembers. I used to walk around in the woods and I finally memorized Matthew 5, 6, and 7, the whole Sermon on the Mount. I just kept repeating it over and over and over. Y tanto me metí en esto que le pueden preguntar al pastor Tom, yo caminaba por el bosque alrededor del hogar de fe, memorizando estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Again, the world doesn't say, blessed are the poor. De nuevo, el mundo no dice bienaventurados los pobres. And even we can fall into this saying, wow, look how rich he is. He's really blessed. Y también nosotros pudiéramos caer en esto diciendo, oye, mira qué rico es aquel que bendecir, que bienaventurado es. Look how happy she is. She's blessed. Mira qué feliz es ella es bienaventurada. Jesus comes along and says, blessed are those who mourn. Y viene Jesús y dice, bienaventurados los que lloran. Somebody that's well fed and has all of their needs met, we would say, wow, they're really blessed. Y alguien que está bien alimentado, tiene todas sus necesidades satisfechas, nosotros podemos pensar, oye, qué bienaventurada es esa persona. Jesus says, no, you're blessed if you're hungry and thirsty tonight. Y Jesús dice, no, tú eres bienaventurado si tienes hambre, si tienes sed esta noche. So, as Paul explains in 1 Corinthians, the natural man can't understand these things. Y como dice Pablo en 1 Corintios, el hombre natural no puede entender estas cosas. We need to be born again. We need to become renewed spiritual creations to begin to understand these things. Y tenemos que ser nacidos de nuevo, pasar a ser creaciones espirituales para comenzar a entender esas cosas. Paul says they sound like foolishness to the natural person who isn't saved or filled with the Holy Spirit. Y Pablo dice que estas cosas parecen locura al que no es salvo ni lleno del Espíritu Santo. But these are the ways of the kingdom. Pero estos son los caminos del reino. And I want to really focus on the very first thing that Jesus said. Y quiero enfocarme en lo primerito que dijo Jesús. By the way, each one of these blessed statements, they're referred to as the Beatitudes. Ok, cada uno de estas aseveraciones que dicen bienaventurado, se les llama bienaventuranzas. Did I say that right? Yeah, sounds good. Ok.
again, of all the things Jesus could have started with, he begins this whole sermon with, "Blessed are the poor in spirit." Y de nuevo, de todas las cosas con las cuales Jesús pudiera haber comenzado, él comienza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. What's their reward? ¿Cuál es su recompensa? Theirs is the kingdom. Porque de ellos es el reino. Wow. You know, I think it was about 2 or 3 mornings ago. I've been working day and night on a renovation in my basement here. Hace como unas 2 o 3 mañanas atrás, yo he estado trabajando día y noche en una renovación en el sótano de mi casa. And even though I'd gone to bed exhausted and late at night, early the next morning, the Holy Spirit woke me up hearing these very words, "Blessed are the poor in spirit." Y a pesar de que yo iba agotado a la hora de dormir en la noche, cuando llegaba el otro día en la mañana temprano, el Espíritu me levantaba con estas palabras, bienaventurados los pobres en espíritu. Now, the word that's translated poor here is used many, many times in the New Testament. La palabra aquí conocida, la palabra original, que aquí se usa pobre, se usa muchas veces en el Nuevo Testamento. It's a Greek word that actually means to crouch or cower like a beggar or a pauper. La palabra original en griego implica la acción de, como esta posición que adopta un mendigo cuando está rogando para que le den. Yeah. So the idea of being poor is you're kind of down and out and you're just crouching and begging for help. Y la idea esta idea de ser pobre en espíritu es prácticamente tú estar encorvado, rogando, pidiendo ayuda. It's translated poor, sometimes it's translated distressed or even worthless. Y se traduce pobre, a veces se traduce como afligido o desgraciado. We'll see in a moment that it is actually translated beggar. Y vamos a ver en un momento que en realidad es traducido como mendigo. So I'm not going to look up all the verses. It's used many, many times in the New Testament, but a couple of them I want to highlight. Y no voy a ver todos los versos en el Nuevo Testamento, pero algunos de ellos usted va a querer subrayar. In Luke chapter 4, verse 18, Lucas capítulo 4, verso 18. you don't need to go there, but I think we know the verse. It's where Jesus said, "I've been anointed by the Spirit to preach the gospel to the poor." Es la parte del Evangelio donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. It's not to say the gospel can't be preached to the rich. No quiere decir esto que el Evangelio no puede ser predicado a los ricos, But Jesus said it's difficult for rich people to get into the kingdom. pero Jesús dijo que era difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. It's not impossible, but it's hard for rich people to really hear and appreciate and receive the good news of the gospel. No es imposible, pero es bien difícil para el rico escuchar y recibir las buenas nuevas del Evangelio. I know Pastor Tom will say amen to this, but we've had far more success on the mission field preaching to poor people than we have here in America with all the rich and arrogant. Y yo creo que el pastor Tom va a decir amén. Hemos tenido más éxito predicando el Evangelio entre los pobres en Latinoamérica que el que hemos tenido predicando aquí en Estados Unidos con la cantidad de gente rica y arrogante que hay acá. I want you to turn quickly to Luke 16. This is another place where this same word is used. Quiero que vaya conmigo Lucas 16, en el cual vamos a ver otra vez cómo se utiliza esta palabra. And it's the story of the rich man and Lazarus. Y es la historia del hombre rico y Lázaro. By the way, this is not a parable. De paso, esto no es una parábola. Sometimes it's presented that way, but it doesn't say it's a parable. It's a real story. A veces se presenta de esta manera, pero es una historia verídica. Which makes it even
more sobering and more serious. lo cual hace esta historia más seria. I'm not going to read the whole story. I'm just going to read verses 19 to 22. Voy a leer los versos 19 al 22. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. So they both died, and as Jesus continues the story, the rich man was in hell and in torment. Y ambos murieron, y según Jesús continúa la historia, el rico estaba en el infierno y en tormentos. And Lazarus was now in a very nice place. He's in the bosom of Abraham. Y ahora Lázaro se encuentra en un lugar muy bueno, que es en el seno de Abraham. What I want to point out, though, is the same word that's translated poor is here, at least in English, translated beggar. Y la misma palabra, y que es lo que quiero recalcar, que se traduce anteriormente, como vimos, como pobre, aquí se traduce como mendigo. Is that what it says in verse 20, Dari? Mendigo, beggar. Okay, Yes. well, that's the same word. At his gate was laid a poor person named Lazarus, but he's a beggar. Y en la traducción, hay algunas traducciones que dicen que era un hombre pobre y esta traducción dice que era un mendigo. And notice he's kind of crouching, cowering underneath this rich man's table, hoping to get a few scraps. Y noten cómo implica el verbo de que este hombre estaba encorvado, casi como que acobardado bajo la mesa de este hombre rico, rogando por pan. That's the picture that we need to get from this word poor. Y es el cuadro que debemos hacer en nuestra mente de esta palabra pobre. And another word is often paired with this word, both in the Old Testament and in the New Testament. Y otra palabra que se aparea a menudo a esta, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Poor and needy. pobre y necesitado. Uh-huh. You probably remember reading that because it often appears in the scriptures. Probablemente usted recuerde esto porque aparece con frecuencia en las Escrituras. I'm going to read through a number of scriptures real rapidly. You don't need to look them up. Y voy a leer una serie de escrituras rápidamente, usted no necesita buscarlas. All of these, except for the last one, are from the Psalms of David. Y todas estas, excepto la última, son de los Salmos de David. Now, what made this very interesting for me as I studied these, Y lo que hace esto interesante para mí, según yo estudiaba esto, if you know anything about King David in the Bible, he was fabulously rich. y si usted sabe algo del rey David, el David de la Biblia, él era increíblemente rico. He had tremendous treasures of gold and silver and all kinds of precious things. He Y was él, very wealthy. él era un hombre sumamente rico, con gran cantidad de oro, plata y cosas valiosas. But notice his spirit when he goes before God in prayer. Pero noten su espíritu cuando él se presenta ante Dios en oración. He understood this principle of being poor in spirit. Él entendía este principio de ser pobre en espíritu. Psalm 40, verse 17. Salmo 40, verso 17. He says, "Yet I am poor and needy. May the Lord think of me. You are my help and my deliverer, O my God. Do not delay." This one translates poor, afflicted. Okay.
Y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Psalm 70, verse 5. Salmo 70, verso 5. David in his prayer says, Yet I am poor and needy. Come quickly to me, O God. You are my help and my deliverer, O Lord. Do not delay. Dice David en su oración, yo estoy afligido y menesteroso, otra manera de decir pobre, necesitado. Apresúrate a mí, oh Dios, mi ayuda y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Now, if somebody had heard David praying this, they would have thought, man, this guy thinks he's poor. Y alguien que quizás hubiera escuchado a David orar de esta manera diría, oye, ¿este hombre piensa que es pobre? He's king of Israel. He has tons of gold. Él es el rey de Israel, tiene muchísimo oro. But he felt poor in his spirit. He felt needy in his spirit. He needed God. Pero él se sentía pobre en espíritu, necesitado en espíritu, necesitaba de Dios. He's crying out to God to be his help and his deliverer. Está clamando a Dios que sea su ayuda y su libertador. Psalm 86, verse 1. Salmo 86, verso 1. A prayer of David. Hear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Oración de David. Inclina, oh Jehová, tu oído y óyeme, porque estoy afligido y menesteroso. Psalm 109, verse 22. Salmo 109, verso 32. 22. Sorry. For I am Verso, poor and needy, and my heart is wounded within me. Salmo 109, verso 22 dice, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Notice in all of these, David is not talking about his outward condition. He's talking about his heart, his inner condition. Y noten que en estos versos David no está hablando de su situación externa, él está hablando de su interior, su corazón. How often do we feel that way when we go before God? Lord, I'm poor, I'm needy, I need your help. ¿Cuántas veces nos sentimos nosotros así cuando nos presentamos delante de Dios? Señor, soy pobre, necesitado, necesito ayuda. One last verse on this. This is not David praying, this is God talking. Otro verso, este no es David hablando, este es Dios hablando. In Isaiah 41, verse 17. Isaías 41, 17. It says, The poor and needy search for water, but there is none. Their tongues are parched with thirst. But I, the Lord, will answer them. I, the God of Israel, will not forsake them. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Se secó de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. God loves the poor and needy, and he loves those that maybe they have a lot of material stuff, but they still feel poor and needy in their spirit. Y Dios ama a los pobres y menesterosos en espíritu, y aunque fuera el caso de una persona que tiene todas las cosas materiales, pero si aún así fuera necesitado y afligido delante de Dios, Dios ama eso. I think you'll be able to see clearly as we move through this study that there is a material poverty, there's also a spiritual poverty. Yo creo que usted se está dando cuenta, según nos movemos a través del estudio, que hay una pobreza material, pero también hay una pobreza espiritual. We can be needy of physical provisions, Podemos estar necesitados de provisión material, but we can also be spiritually needy. pero también podemos estar necesitados espiritualmente. So let's dig a little deeper into this expression, poor in spirit. What did Jesus really mean? Así que profundicemos más en esto, pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? I think we better get this right because it's the very first thing he had to say about the kingdom of God. Yo creo que debemos tener esto claro, porque es lo primero que él dice acerca del reino de Dios. How blessed are people with this kind of a spirit, because theirs is the kingdom of heaven. Cuán bienaventurados son las personas con este tipo de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. One aspect that I definitely believe this speaks about, Un aspecto que yo creo que definitivamente habla, and God has to help us with this,
Y Dios tiene que ayudarnos con esto. But we come to realize that in ourselves, we are Y, no- spiritually bankrupt. y nos comenzamos a dar cuenta que en nosotros mismos estamos espiritualmente en quiebra. You know, we're paupers, we're beggars. Somos pobres, somos mendigos. We can't save ourselves. We can't do anything for ourselves. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. We're lost and we can't rescue ourselves. Estamos perdidos y no podemos rescatarnos a nosotros mismos. Before coming to Christ, we're so desperately lost, but we don't know it until God opens up our eyes. Y antes de venir a Cristo estamos desesperadamente perdidos, pero no podemos verlo hasta que viene Cristo y nos abre los ojos. But we are so spiritually bankrupt, no matter how hard we try, we can't save ourselves. We can't stop sinning and doing wrong things. Y estamos en tal bancarrota espiritual que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni podemos cesar de pecar. Look in Romans chapter 3. Miren Romanos capítulo 3. Paul wanted to paint this picture clearly before he could really preach the gospel to the Romans. Y Pablo quería establecer esto de forma clara antes de poder predicarle el evangelio a los romanos. They first had to see just how lost, how poor they were. Primero tenían que ver cuán perdidos y cuán pobres eran. Romans 3, I'm going to read verses 9 to 12 and then verse 23. Voy a leer los versos del 9 al 12 y después el 23 en Romanos capítulo 3. What shall we conclude then? Are we any better? Not at all. We have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under sin. As it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away. They have together become worthless, and there is no one who does good, not even one. For all have sinned and fall short of the glory of God. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Paul understood that he could not really preach the gospel to these people until they first understood this. Y Pablo entendía que él no podía predicarle el evangelio a estas personas hasta que entendieran estas cosas. As long as you and I still think in ourselves, we have what it takes, we can fix our life, we can pull it together, the gospel's not going to help us. Mientras tú y yo pensemos de esta manera de, bueno, nosotros estamos preparados para lo que sea, sabemos qué hacer en medio de lo que sea, pues no estamos listos para el evangelio. Notice in verse 12 again, it says, they have all together become worthless. Y note como en el verso 12 de este capítulo 3 de Romanos dice que todos a una se hicieron inútiles. Yeah, there's not even one righteous, not even one good person. Dice que no hay uno bueno, ni siquiera uno. Well, many people who are not followers of Christ, they think, well, I'm a good guy. Muchas personas que no son seguidores de Cristo dicen, bueno, yo soy una persona buena. Before I got saved, I thought I was a pretty good person. Antes de yo ser salvo, yo pensaba de mí que era una muy buena persona. I mean, after all, I'd never killed anyone, I'd never robbed a bank, so I thought, hey, I'm pretty good. Y después de todo, yo nunca había matado a nadie ni robado un banco, así que yo pensaba, bueno, yo soy una buena persona. But one night when God finally removed the blinders from my eyes and I saw how hopelessly lost I was helpless. Pero una noche cuando Dios removió estas gringolas de mis ojos y yo pude ver cuán perdido yo estaba, yo me di cuenta en mi estado desesperado. If you're listening to me tonight Y usted me escucha esta noche and you still think,
I don't need all this Christian stuff. I'm a pretty good person. I've read a lot of books and done a lot of self-help stuff. I know how to fix my life. Y usted piensa, yo no necesito toda esta cristiandad, yo he leído muchos libros, yo sé cómo arreglar las cosas, yo sé cómo arreglarme a mí mismo. The gospel's not going to help you yet El evangelio aún no le va a ayudar a usted until you come to this realization that Paul is talking to us about. hasta que usted llega a esta revelación de la cual Pablo habla. I like the word bankrupt. We're spiritually bankrupt. Y me gusta la palabra en bancarrota. Estamos espiritualmente en bancarrota. We're so poor, there's just nothing in us. Somos tan pobres que no hay nada en nosotros. Look in Romans 7. Miren en Romanos 7. Paul continues here. I'm going to read verses 18 to 25. Aquí Pablo continúa. Voy a leer los versos del 18 al 25. For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good, I do not find. For the good that I will to do, I do not do. But the evil I will not to do, that I practice. Now, if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. For I delight in the law of God according to the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin, which is in my members. O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. You know, the modern teachers and preachers and psychologists would tell us, oh, you've got a lot of good in you. Y los maestros, predicadores y psicólogos modernos nos van a decir, oh, tú tienes muchas cosas buenas en ti. Hear what Paul is saying about himself? ¿Y ustedes están oyendo lo que Pablo dice de sí mismo? I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. Él dice que de sí mismo, que yo sé que en mí no mora el bien. That's pretty radical. Esto es bien radical. He searched and searched for something good inside of him and he couldn't find it. Él buscó por bien dentro de él y no lo podía encontrar. Even though he had a good desire to be righteous and to serve God, he didn't have what it takes inside of him. Y aunque tenía el deseo de ser justo y servirle a Dios, no tenía en sí mismo lo necesario. Which led him to verse 24, where he exclaims, "Oh, wretched man that I am, who will deliver me?" Y lo lleva al verso 24, donde él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? That's an important word, and we're going to come back to that a little later. Oh, wretched man that I am. Y esto es una expresión muy importante a la cual vamos a volver cuando él dice de sí mismo, miserable hombre de mí. Part of being poor in spirit is coming to grips with the fact that in ourselves, we're wretched, we're lost.
Y parte de ser pobres en espíritu es llegar a la realidad, a darnos cuenta de que somos miserables. But notice what it did. Pero noten lo que hizo. It drove him toward Jesus Christ, his deliverer. Lo llevó a Jesucristo, su libertador. Who will deliver me? ¿Quién me librará? I thank God through Jesus Christ our Lord. Yes, there is a deliverer. Y gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Sí, hay un libertador. And that is the good news of the gospel. Y esas son las buenas nuevas del Evangelio. We can't save ourselves. We can't justify ourselves. So God did it for us in Christ on the cross. No podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, así que Dios lo hizo por nosotros a través de Jesucristo en la cruz. This realization of our true condition Esta concientización de nuestra verdadera realidad, it produces what the Bible calls godly sorrow. produce lo que la Biblia llama godly sorrow, arrepentimiento. Well, we'll see in the scriptures, it's two different things. Godly sorrow that leads to deep repentance and salvation. Vamos a verlo más adelante, I know the word, I just can't remember. Es un arrepentimiento profundo, es la tristeza según Dios, así se dice, que nos lleva al arrepentimiento. Okay. By no coincidence, the second beatitude after blessed are the poor is blessed are those who mourn. Y vemos como en las bienaventuranzas, la segunda es bienaventurados aquellos que lloran. Now, that's not what the world teaches. Esto no es lo que el mundo enseña. No, you're blessed, man, if you're happy and you're celebrating and having a good time, then you're blessed. Y tú eres bienaventurado, si tú estás contento y estás teniendo un muy buen tiempo, entonces sí eres realmente bendecido. But let's go to 2 Corinthians 7. This is where you'll see this expression. I'm not sure what it is in Spanish. Vamos a 2 Corintios 7, aquí donde vamos a ver esta expresión de la cual hablé y vamos a ver cómo dice en español. 2 Corinthians 7, verses 9 to 11. 2 Corintios 7, versos del 9 al 11. Now I am happy not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. See what this godly sorrow has produced in you, what earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point, you have proved yourselves to be innocent in this matter. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nosotros. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, mas la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo que os contristó según Dios, cuánta solicitud ha obrado en vosotros, y qué defensa, y qué indignación, y qué temor, y qué gran deseo, y qué celo, y aún vindicación. En todos habéis mostrado limpios en este asunto. Okay, notice in verse 10, there are three different things here. Noten que en el verso 10 hay tres cosas diferentes. And they happen like a chain of events. They have to happen in this order. Y acontecen como una cadena de eventos que debe seguir este orden. Number one, godly sorrow or sorrow from God. Y número uno es tristeza que es según Dios. That brings repentance. Esto trae arrepentimiento. So you first have the sorrow, that brings repentance. Y primero usted tiene la tristeza que viene de Dios y esto trae el arrepentimiento. And then the repentance leads to a third thing, salvation.
Y el arrepentimiento nos lleva a una tercera cosa que es salvación. That's why Jesus said, "Blessed are those who mourn." Y es por eso que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. When God, by his Holy Spirit and the preaching of the gospel, can bring a sinner like you or me to godly sorrow, Cuando Dios, por el Espíritu Santo y el Evangelio, puede traer a un pecador como tú y como yo a la tristeza que es según Dios, where we're convicted of our sins, donde tenemos convicción por nuestros pecados, we finally see how poor we are spiritually. y realmente vemos cuán pobres somos espiritualmente. And maybe you'll shed tears, maybe not. That's not really the point here, but there's a deep sadness that you have offended God, you have failed God, and your life is miserable. Y usted quizás derrame lágrimas, quizás no, lo cual no es el punto, pero usted llega a una tristeza que viene de Dios, eh, que lo compunge y lo lleva a ese arrepentimiento. Hear me very carefully. We bring this out in our foundations book when we teach on repentance. Escúcheme con cuidado. Nosotros mencionamos esto en nuestro libro de los fundamentos de la vida cristiana cuando hablamos sobre el arrepentimiento. If you try to skip over this first step of godly sorrow, you're not going to have true repentance. Si usted trata de obviar, saltar por encima de esta tristeza que viene según Dios, And I think usted no va a tener arrepentimiento verdadero. I think we can even question whether it produced real salvation or not. We have a lot of folks in church that call themselves Christians, but I don't think they've truly been born again. Y ni que mencionar que esto produjese salvación alguna. Tenemos hoy en día muchas personas en las iglesias que en realidad no se han arrepentido. So godly sorrow produces repentance that leads to salvation. Así que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, lo cual lleva a la salvación. Notice in the same verse 10 here, Paul talks about a different kind of sorrow. He calls it worldly sorrow. Y noten que en este mismo verso 10, Pablo se refiere a otro tipo de tristeza que es la tristeza según el mundo. Worldly sorrow brings death. La tristeza que viene del mundo trae muerte. You know, most of you know, I teach high school in a Christian school. Y la mayoría de ustedes saben, yo enseño ciencia en una escuela superior cristiana. And there are times when we have to confront students who have been caught in sin. Y hay momentos donde tenemos que confrontar a estudiantes que han sido atrapados en pecado. Maybe lying, cheating on a test, or what have you. Quizás mintiendo, o copiándose en un examen, etc. And so they're brought into the principal's office, and the witnesses testify against them, and they can't squirm their way out anymore, and they finally admit, okay, I cheated on the exam. Y lo llevan a la oficina del director y allí están los testigos y finalmente llegan al punto donde no hay salida y finalmente aceptan, sí, mira, me copié en el examen. Often, you know, the tears start to flow. Y a menudo las lágrimas comienzan a fluir. That's not necessarily repentance. Esto no es necesariamente arrepentimiento. It's tears because I got caught Es lágrimas porque me atraparon and I'm in trouble. y estoy en aprietos. But whether or not that sorrow produces real repentance, which means I'm not going to do this again. I grieved the Holy Spirit. I sinned against God and I don't want to sin again. Ahora, si esta tristeza trae arrepentimiento o no, de modo que la persona pueda decir, mira, yo me arrepiento de haber hecho esto, yo no lo vuelvo a hacer más. Just because somebody got caught and they're crying, that's worldly sorrow. Solamente porque alguien fue atrapado y está llorando, esto es tristeza según el mundo. That brings death. Esto trae muerte. So to be poor in spirit, Así que ser pobres en espíritu, we realize how empty, wretched, lost we are and how needy we are for God's salvation.
and deliverance, excuse me. Nos damos cuenta cuán vacíos, cuán miserables, cuán necesitados estamos de la salvación de Dios. This scripture came to me. It's a little bit off the focus, but I want you to see this in Ezekiel chapter 9, verse 4. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Here, the Lord is actually talking to one of his angels. Aquí Dios está hablándole, de hecho, a uno de sus ángeles. And he says, "Go throughout the city of Jerusalem and put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are done in it." Y le dice Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. So the city was filled with sin. Así que la ciudad estaba llena de pecado. All kinds of detestable, defiling, and abominable things were being done in Jerusalem. Toda cosa corrompida, corruptible, pecaminosa, estaba aconteciendo en Jerusalén. God knew about it, and he actually has 6 destroying angels there ready to destroy the city. Y Dios sabía esto y tenía 6 ángeles destructores listos para ejecutar juicios en la ciudad. And he says before that, put a mark on the foreheads of those who grieve and lament over all the detestable things that are being done here. Pero antes de esto le hizo un ángel, pon una señal en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. You know, here in the United States, Aquí en los Estados Unidos, I don't want to spend a lot of time on this, but there are some very serious things that have happened in this country, especially in the last 10 years. no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero hay cosas muy serias que han acontecido, sobre todo en los últimos 10 años. And most people are celebrating it. They're thinking, this is great. Y la mayoría de la gente lo está celebrando y dicen, oh, esto está fantástico. There are a few who are grieving and lamenting over all the detestable things that are now a part of our culture. Hay pocos que gimen y se lamentan sobre todas las cosas detestables que ahora son parte de nuestra cultura. You know, this month of June is Pride Month. Este mes de junio es el mes del orgullo. Well, before you even ask what is that, why are we celebrating pride? God hates pride. Y antes de que usted pregunte de qué se trata, ¿por qué tan siquiera estamos celebrando orgullo? Dios detesta el orgullo. But this is a whole month across America where abominations are celebrated, and we're supposed to be proud of them. Y este es un mes que durante todo el mes se celebra en América estas abominaciones que no solo se celebran, sino que también debemos estar orgullosos de ellas. So, homosexuality, which is clearly in the scriptures detestable and an abomination, it's celebrated. Así que el homosexualismo, lo cual claramente dice la Escritura que es una abominación, es celebrado. I'm sorry, I'm not joining in Pride Month. Y discúlpenme, pero yo no participo del mes del orgullo. I grieve over this. Y yo gimo por causa de esto. I lament over the fact that we now celebrate things that God hates. Y lamento sobre el hecho de que ahora celebramos cosas que Dios aborrece. Now, here in the state of Maryland, where I live, Aquí en el estado de Maryland, en el cual vivo, they recently had this Miss Maryland beauty contest. recientemente tuvieron este concurso de belleza, la señorita Maryland. And everybody was celebrating and so excited about the winner of the Miss Maryland contest. Y todo el mundo celebrando y contentísimos con el concurso de Miss Maryland. She or he, I'm not sure which is the correct pronoun, but she is a transgender.
Él o ella, no estoy seguro cuál es el pronombre correcto, es un transgénero. And they're like celebrating that this is fantastic. Now, maybe she can become the first Miss America. Y la gente celebrando, oh, esto es fantástico, ahora quizás puede ser la primera Miss América. Where are those like these that we read about in Ezekiel that God would say, mark their foreheads because they grieve and lament over all the detestable things that are being done here? ¿Y dónde están aquellos de los cuales leímos aquí en Ezequiel que gimen y se lamentan sobre estas cosas que acontecen? Okay, as we saw, to be poor, it often goes along with being needy. Y según mencionamos anteriormente, el ser pobre muchas veces va de la mano de ser necesitado. When you and I embrace being poor in spirit, I think it means we need God. Y cuando tú y yo abrazamos el hecho de ser pobres en espíritu, pasamos a decir necesitamos a Dios. We're hungry, we're thirsty, we're desperate for God. Estamos hambrientos, estamos desesperados por Dios. I want to read Matthew 5:3 again in a different translation that brings this out very nicely. Quiero leer Mateo 5, verso 3 otra vez, usando una traducción diferente que lo hace resaltar mejor. The New Living Translation. La nueva traducción viviente. It said, God blesses those who are poor and realize their need for him, for the kingdom of heaven is theirs. Dice que Dios bendice a aquellos Que son pobres, que son pobres y necesitados they realize their need for him. y que se dan cuenta de su necesidad de Dios. Yeah, that's what we're talking about. It's a realization of my total, absolute need for God in my life. Y es de eso de lo que estamos hablando, es de la concientización de esta gran necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida. You know, this is very different from maybe reading a psalm a day from the Bible or going to church once a month because you have to. Esto es muy diferente de leer un salmo de vez en cuando en la Biblia o ir a la iglesia una que otra vez porque tienes que ir. We find ourselves praying like David, Lord, I am poor and needy. I'm desperate for your deliverance, for your help in my life. Y nos encontramos orando como David, Señor, estoy afligido y necesitado, estoy desesperado por tu salvación. Now, in the same opening 6 verses of the Sermon on the Mount, Y en los mismos primeros 6 versos de apertura en el Sermón del Monte, notice how all these fit together. y noten cómo todos estos se encajan. Blessed are the poor in spirit. Bienaventurados los pobres en espíritu, Blessed are those who mourn. bienaventurados los que lloran. And then verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Y el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. I have a question for all of us tonight. Tengo una pregunta para todos nosotros esta noche. Are we hungry? ¿Estamos hambrientos? Are we thirsty? ¿Estamos sedientos? Or are we just going through the motions? ¿O simplemente estamos haciendo los movimientos? You know, when you get real hungry and real thirsty, you'll do desperate things. Mire, cuando usted tiene hambre y sed de verdad, usted hace cosas radicales. You see these stories of sailors who are out on a raft at sea for months at a time. What are you going to eat? What are you going to drink? Y usted puede haber escuchado historias de supervivencia de estos marineros que quedan a la deriva por meses. ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? They killed sharks. They killed seagulls and ate them raw because they were so hungry. Mataron tiburones y gaviotas y se los comían crudos porque estaban tan hambrientos.
They waited and hoped for it to rain so they could open their mouth and catch some of the raindrops. Y esperaban con desesperación que lloviese para ver si podían capturar la lluvia con su boca. I think I'm speaking for Pastor Tom because this is something we've talked about a lot, especially in the last 5 years. Yo creo que estoy hablando por el pastor Tom, porque esto es algo de lo cual hemos hablado a menudo, especialmente durante los últimos 5 años. We're very concerned when we visit churches, and of course, we want to help them in any way we can, but there's kind of this sense that we don't need any help. Y estamos un poco preocupados cuando visitamos algunas iglesias, porque hay un sentido generalizado de que, mira, no necesitamos ninguna ayuda. And there doesn't seem to be any real great hunger or thirst for God. Y no aparenta haber una verdadera hambre y sed de Dios. That should be of great concern to all of us. Eso debe ser causa de gran alarma para todos nosotros. Listen to this next scripture. Escuche esta próxima escritura. In Luke chapter 1, this is actually Mary's song of praise. En Lucas capítulo 1, esta es la oración de gracias de María, Verses 52 and 53. versos 51 y 53. God has put down the mighty from their thrones and exalted the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. 52 y 53. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. God has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. Dice que Dios a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Look in John 7. Miren Juan 7. You hear this verse often here. Usted escucha este verso a menudo por aquí. Verses 37 to 39, Jesus talking about the baptism in the Holy Spirit. Versos 37 y 39, Jesús hablando del bautismo en el Espíritu Santo. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams, rivers of living water will flow from within him." By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. I'm going to be honest with you tonight. Siendo honesto con ustedes esta noche, I can't really comprehend someone who has truly been born from above and they have no interest in being baptized with the Holy Spirit. No puedo entender a una persona que haya sido de verdad nacido de arriba y no tenga interés en el bautismo del Espíritu Santo. When I got saved, I didn't know anything about anything. Cuando yo me salvé, no sabía nada de nada. But about a week after I got saved, I went with the person who led me to Christ to a spirit-filled meeting. Y como una semana después de haberme convertido, fui con la persona que me llevó al Señor a un culto, a un servicio. And the people there were rejoicing and lifting their hands and speaking in tongues. And I thought, man, I've never heard this before. Y allí la gente se regocijaba, alzaban sus manos en alabanza, hablaban en lenguas, y yo decía, yo nunca había visto eso. But listen to me carefully. Pero escúcheme con cuidado. When I saw that, I wanted it. Cuando yo vi eso, yo lo quise. Whatever these folks have, I want. Lo que sea que estas personas tienen, yo lo quiero. And at the end of that meeting,
the pastor gave an altar call not for people to get saved, but for anyone who wanted to be baptized in the Holy Spirit. Al final del servicio, el pastor hizo un llamado no para salvación, sino para todos aquellos que quisieran el bautismo en el Espíritu Santo. I went running up to the altar. Y yo fui corriendo al altar. I thought the whole church was going to go up there. Yo pensé que toda la iglesia iba a ir allí. I was the only one up front. I didn't care. Yo era el único que estaba frente y no me importó. I was thirsty. I was desperate. Yo estaba sediento, desesperado. And God baptized me in the Holy Spirit right there in front of the whole church. Y Dios me bautizó en el Espíritu Santo allí mismo frente a toda la iglesia. And we speak often here about the absolute importance of the baptism in the Holy Spirit. Y a menudo hablamos aquí sobre la importancia absoluta del bautismo en el Espíritu Santo. And I really can't comprehend somebody who understands that, and yet they know they've not been baptized in the Holy Spirit yet. Y no puedo comprender a aquellas personas que, viendo esto, todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo. And they're not thirsty. Y no están sedientos. They don't really seem to care. Y aparentan no importarle. We've known people who couldn't sleep until they got baptized in the Holy Spirit. They were so thirsty. Y nosotros hemos sabido de gente que ni siquiera pudieron dormir hasta que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, porque así de sediento estaban. Notice, and I emphasized this when I read it, Jesus waited for the end of this feast, and he stood up and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink." Y noten cómo Jesús esperó al fin del banquete para entonces ponerse de pie y con gran voz clamar diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Being poor in spirit results in you being hungry, thirsty, desperate for God. Y ser pobre en espíritu implica tú estar sediento y hambriento, desesperado por Dios. The psalmist said, like the deer cries out for water, so my soul cries out for you, O God. El salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Especially in these last days with everything that's going on, we need to get desperate. Especialmente en estos días, con todo lo que está aconteciendo, debemos estar desesperados por Dios. Fast, pray, cry out to God. Ayunar, orar, clamar a Dios. Yeah. Another aspect of being poor in spirit Otro aspecto de ser pobre en espíritu is coming to a realization that you can't do anything. y llegar a darte cuenta de que en realidad no puedes hacer nada por ti mismo. You're thinking, he's exaggerating. Quizás usted esté pensando, mira, probablemente exagera. Well, you may think you can do a lot of things. Bueno, usted quizás piense que puede hacer muchas Let's cosas. find out what Jesus has to say. Vamos a ver lo que dice Jesús al respecto. John chapter 15. Juan capítulo 15. I'm going to read verses 1 and then jump down to verses 4 and 5. Voy a leer el verso 9 y después brincar al 4 y al 5. Verse 1 and then verses 4 and 5. I'm sorry, verso 1 y después del 4 al 5. I am the true vine, and my Father is the gardener. Verse 4, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. You know, if you've ever cut a small branch off of a tree or a plant, Si alguna vez usted ha cortado una pequeña rama de un árbol o de una planta and just lay it down there on the ground, you can see within minutes it starts to wither, dry up, and die.
que usted la tira al suelo y en minutos usted puede observar cómo comienza a marchitarse y eventualmente se seca y muere. Unless it's connected to the vine, it can't live. A menos que esté conectada al tallo, no puede vivir. Let me highlight what Jesus is saying here. Déjeme subrayar lo que está diciendo Jesús aquí. No branch can bear fruit by itself. No hay una rama que pueda llevar fruto por sí sola. Apart from me, you can do nothing. Sin mí nada podéis hacer. Now, let me help you with this. We can do a Okay. lot of stuff. Déjeme ayudarle en esto. Mire, nosotros podemos hacer muchas cosas. Over the years, I was busy doing a lot of different things in the ministry. Y a través de los años yo estaba ocupadísimo haciendo muchas cosas en el ministerio. And I look back at a lot of those things and they produce no fruit. Y yo miro atrás a muchas de esas cosas que no produjeron fruto. There's a difference between activity Hay una diferencia entre actividad and really producing fruit. y realmente producir fruto. And I'm not trying to sound humble or spiritual. This is a reality to me now. Y no estoy tratando de aparentar ser humilde o espiritual. Esto es una realidad para mí ahora. I can't do anything without Jesus. Yo no puedo hacer nada sin Jesús. I can't do anything without the baptism and the fullness of the Holy Spirit in my life. I just can't. No puedo hacer nada sin el bautismo y la plenitud del Espíritu Santo en mi vida. No And puedo. I'm happy because I find myself more and more all throughout the day. Lord, help me. I can't do this without you. Y estoy feliz porque cada vez me encuentro más en la situación que durante el día estoy. Dios mío, no puedo. Ayúdame, necesito de ti. Makes me wonder in the past when I wasn't really praying that much and just thinking I could do a lot of stuff. Me pone a pensar en el pasado, cuando yo hacía un montón de cosas y no oraba tanto y pensaba que podía hacer mucho. No wonder it often ended in disappointment and failure. No en balde, muchas veces terminaba en decepción y en fracaso. We can't really do anything without Christ. Y en realidad no podemos hacer nada sin Cristo. That's poor, my friend. Eso es ser pobre, mi amigo. We're bankrupt. Estamos en bancarrota. We are nothing apart from Him. Somos nada sin Él. We're insignificant apart from Christ. Sin Cristo somos insignificantes. With Christ, our life becomes fruitful and very significant, but apart from Him, we're nothing. Con Cristo nuestras vidas son fructíferas y significativas, pero sin Él no somos nada. I'm going to come back to Matthew 5, verse 3, and read it again from a different translation, this time the Amplified. Voy a leer la versión amplificada de Mateo capítulo 5, verso 3. It says, "Blessed are those who are poor in spirit, Dice, bienaventurados aquellos que son pobres en espíritu, the humble who rate themselves insignificant." los humildes que se ven a sí mismos como insignificantes. I like that. Me gusta esa. The poor in spirit, the humble who rate themselves insignificant. Los pobres en espíritu y los humildes que se ven a sí mismos insignificantes. You know, sometimes to understand biblical concepts, I like to look at the opposite. Y a veces para entender conceptos bíblicos me gusta ver el opuesto. And by the way, I hope we can get to it tonight. We're going to look at an example of the exact opposite of what we're talking about. Y espero poder alcanzarlo esta noche. Vamos a ver un ejemplo diametralmente opuesto a lo que acabo de mencionar. What does it mean to be rich in spirit? ¿Qué significa ser rico en espíritu? Well, it means you're proud. ¿Qué significa que eres orgulloso? You think you're number one. You think you're the greatest. Tú crees que eres el número uno, el más grande. And this is the spirit of the age now. Y este es el espíritu de la era de hoy. It's pride, arrogance, narcissism. I'm number one. I'm the greatest. Es orgullo, arrogancia, narcisismo. Yo soy el número uno, yo soy el más grande. But the poor in spirit, Pero el pobre en espíritu they're humble. son humildes.
They don't rate themselves real high. Ellos no se consideran a sí mismos como muy altos. Look in Romans 12. Paul talks about this. Miren Romanos 12, Pablo habló de esto. Verse 3. Verso 3. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Digo pues por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Shireen and I heard a very nice message yesterday, and the real theme was go low. Sherwin y yo escuchamos un mensaje muy hermoso anoche, que el tema principal era irse por debajo. Yeah, the culture says go high, La cultura dice, oh no, vete por encima, exalt yourself, exáltate a ti mismo, promote yourself, promuévete a ti mismo, talk about yourself, make Habla. everybody think you're the greatest. habla de ti mismo, haz que todo el mundo crea que eres lo más grande. But the poor in spirit, Pero el pobre en espíritu they do not think of themselves more highly than they ought. no se consideran a sí mismos más altos de lo que son. Well, what should we think? Y entonces, ¿qué debemos pensar? Look in Galatians 6, Miren Gálatas 6, verse 3. verso 3. If anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Who do we think we are? ¿Quién creemos nosotros que somos? We're dust, we're nothing. Somos polvo, somos nada. If God didn't love us, we're just nothing. Si Dios no nos amase, somos nada. And it's all because of his love and his grace that we become significant. Y es por causa de su amor y su gracia que pasamos a ser significantes. So when Jesus said, apart from me, you can bear no fruit, Y cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, you and I have to come to grips with the fact that's reality. tú y yo tenemos que aceptar y darnos cuenta que esa es la realidad. I don't care how hard we try, we can't produce Christian character. Y no importa con cuánta fuerza lo intentemos, no podemos producir el carácter de un cristiano. Now, I got to be careful here, but I hope you can understand what I'm trying to say. Y voy a intentar una vez más, pero yo espero que usted entienda lo que estoy tratando de decir. We often talk about having Christian character, Y a menudo hablamos de tener carácter cristiano, being truthful, being honest, being humble, and so forth. ser sincero, ser honesto, ser humilde y así sucesivamente. But the fact is, you and I can't produce that on our own. Pero el hecho es que tú y yo no podemos producir eso por nosotros mismos. You've probably had one of those seasons in your life where you got stirred up and you said, I'm going to be really humble today. Y quizás has tenido uno de esos días en tu vida donde Dios te movió y tú vas a decir, yo voy a ser bien humilde hoy. I'm not going to lose my temper today, and I'm not going to say anything bad all day. No voy a perder mi compostura, no voy a decir nada malo hoy. Well, by 10 o'clock in the morning, you realize you've already blown it. Y ya son las 10 de la mañana y te vienes a dar cuenta, mira, que no pudiste hacer nada de lo que dijiste que ibas a hacer. This is why in Galatians 5, Paul is very specific here. He calls it the fruit of the Spirit. Y es por eso que en Gálatas 5, Pablo lo dice bien claro aquí, llamándole los frutos del Espíritu. It's not your fruit, it's not my fruit. It's fruit produced by the Spirit. No es tu fruto, no es el mío, es fruto producido por el Espíritu. Galatians 5, I'm going to read from 16 to 23. Gálatas 5, voy a leer del 16 al 23. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit,
and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiereis. Mas si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. You know, I fear that a lot of folks are trying real hard to be Christians. Y percibo que algunas personas intentan con mucha fuerza ser cristianos. That's not the gospel. Eso no es el evangelio. That's a totally vain exercise in self-righteousness. Es un ejercicio vano en justicia propia. Again, being poor in spirit means I can't do it. Una vez más, ser pobre en espíritu significa no puedo hacerlo. I need a miracle, Lord. Necesito un milagro, Señor. God says, good, I know you do. Y Dios dice, bien dicho, yo sé que You need así to be es. born from above. Tienes que ser nacido de arriba. If any man be in Christ, he is a new creation. All the old things have passed away and everything has become new. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. We don't just need, a little fixing or a little cleaning up. No necesitamos una pequeña reparación aquí, una pequeña limpieza por allá. We need to be recreated. We need a new heart, a new mind, a whole new life. Necesitamos ser recreados. Necesitamos una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva. It's radical. Es algo radical. And what this involves is we stop trusting in ourselves. Y esto envuelve dejar de confiar en nosotros mismos. This was very difficult for the Apostle Paul because he was a Pharisee of Pharisees. Esto fue muy difícil para el apóstol Pablo porque él era fariseo de fariseos. And Pharisees were very proud of their religion and their self-righteousness. Y los fariseos eran muy orgullosos de su religión y de su justicia propia. And they put a lot of effort into this. Ellos ponían mucho esfuerzo en esto. But look at Paul's own testimony. Pero miren el testimonio del mismo Pablo. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. I'm going to read verses 3 to 8. Voy a leer los versos del 3 al 8. For it is we who are the circumcision, we who worship by the Spirit of God, who glory in Christ Jesus, and who put no confidence in the flesh, though I myself have reasons for such confidence. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for legalistic righteousness, faultless. But whatever was to my profit, I now consider loss
for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain Christ. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. All those years, Paul thought he was rich in righteousness. Todos estos años, Pablo pensaba que era rico y justo. He was proud of being a Pharisee, legalistic, faultless according to the law. Él estaba orgulloso de ser fariseo, legalista, irreprensible en cuanto a la ley. But he finally became poor in spirit. Pero finalmente pasó a ser pobre en espíritu. He said, all that so-called righteousness that I thought was to my profit, Él dijo, toda esa justicia que yo pensé eran ganancia, I consider it loss now. ahora lo considero pérdida. I consider everything loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. Y considero todo como pérdida comparado al conocimiento de Jesucristo. And he says, now I've lost all that and I actually consider it dung, rubbish, garbage. Y él prosigue diciendo, ahora considero todo esto como pérdida y como estiércol, so that I may gain Christ. de modo que pueda ganar a Cristo. Now, I mentioned earlier, many times I think the best way to learn a concept is to see the opposite of it. Como mencioné anteriormente, muchas veces la mejor manera de entender un concepto es ver lo opuesto al mismo. I want to finish our session tonight with one last portion of scripture, which we've often used here on Monday nights. Quiero finalizar nuestra sesión de esta noche con una porción de la escritura que a menudo usamos aquí. But sadly, this was a whole church that had the exact opposite spirit. Pero tristemente, esto era una iglesia completa que tenía este espíritu opuesto. They were not poor in spirit. No eran pobres en espíritu. And Jesus had to come to this church and say, I'm about ready to spit you out of my mouth. Y Jesús tuvo que presentarse a esta iglesia y decir, mira, yo estoy a punto de vomitarte de mi boca. You probably know I'm talking about the Laodicean church. Y probablemente usted sabe que me refiero a la iglesia de la Odisea. And I want you to turn with me to Revelation chapter 3. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Notice how different the spirit of this church is to what we've been talking about tonight. Noten cuán diferente es el espíritu de esta iglesia en comparación a lo que hemos estado hablando esta noche. Revelation 3, I'm going to read verses 14 to 19. Apocalipsis 3, voy a leer del 14 al 19. To the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich, and white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness,
and salve to put on your eyes so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que seas cubierto y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Now, this is the final of 7 messages to different churches in Asia. Este era el último de 7 mensajes a 7 iglesias diferentes en Asia. Obviously, what's in these 7 messages is not just historical for Asian churches. It deals with things that are in churches today. Y obviamente las cosas que vemos en estos mensajes de las 7 iglesias no es solo histórico, sino que vemos esto aconteciendo en las iglesias hoy. Now, some Bible scholars believe that the order here doesn't matter. Algunos eruditos de la Biblia creen que el orden en que se describen las cosas aquí no tiene importancia. I wouldn't try to be dogmatic about this, No quiero ser dogmático al respecto but I personally, and I'm just giving you my personal opinion, y dando mi opinión personal, I think this last church is very representative of last days church. yo creo que esta última iglesia es representativa de la iglesia de los últimos días. Lukewarm, Tibios, and look what they were saying. y miren lo que decían de sí mismos. This is the spirit that this church was projecting. Este es el espíritu que esta iglesia proyectaba. I'm not trying to be critical or pick on any churches or ministries tonight, but you can probably think of some ministries that are similar to this. No quiero ser crítico o estar enfocándome en ministerios en específico, pero yo creo que usted puede ver similitudes entre lo que vemos aquí y ministerios de hoy en día. They are not projecting a spirit of we're poor, No están proyectando un espíritu de soy pobre, we're needy. soy necesitado. No, what they're projecting is look how rich we are, Lo que están proyectando es mira qué ricos somos, look how prosperous we are. mira qué prósperos somos. Look at our new $18 million sanctuary. And all Mira of our nuestro- pastors have their own private jets. Mira nuestro ministerio, nuestro santuario de 18 millones de dólares y todos nuestros pastores tienen sus aviones We're- privados. We're rich. We have acquired wealth and we do not need a thing. Somos ricos, hemos acumulado riquezas y no necesitamos nada. Wow. Wow. That last part really grabs me. Esta última parte de verdad me sobrecoge. The spirit that was in the very leadership of this church, what they were saying, maybe not with their lips, but in their hearts, was, we have it all. We don't need anything. Lo que proyectaba el espíritu de los líderes de esta iglesia, quizás no lo decían verbalmente, pero lo proyectaban. No, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. We have it all. We have everything. We don't need anything. Lo tenemos todo, no necesitamos nada. But Pero Jesus says, but you do not realize. Pero Jesús dice, no conoces. They were deceived. Ellos fueron engañados, They were totally deceived. completamente engañados. They're thinking they're one thing, and Jesus says, let me tell you what you're really like. Y ellos piensan que son una cosa y Jesús les dice, déjame decirte lo que en realidad eres. Let me tell you your true condition.
Déjame mostrarte tu verdadera You do not condición. realize this, but you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. This, by the way, is the same word, poor, that we talked about earlier. De hecho, esta es la misma palabra pobre de la cual hablamos anteriormente. But obviously, Jesus is talking about their spiritual condition. Y obviamente Jesús está hablando de su condición espiritual. He didn't argue with the fact that they were rich materially. Él no argumentó con el hecho de que ellos eran materialmente ricos. You may have a lot of wealth, Quizás tú tienes mucha riqueza, but you do not realize your spiritual condition. pero no te has dado cuenta de tu condición espiritual. At least in English, here's this same word again. You are wretched. Por lo menos en inglés, aquí está esta palabra de nuevo. Eres miserable, desventurado. Miserable. Yeah. Pitiful, poor, blind, and naked. Pobre, ciego y desnudo. Now, let me ask you a question. Déjame hacer una pregunta. Would you want Jesus coming to your house tonight and knocking on your door and saying, by the way, ¿Usted le gustaría que Jesús apareciera en su casa esta noche, tocara la puerta y le dijera, de paso, you think you're rich, you think you're great, you think everything's wonderful, but let me tell you, here's what you really are. You're wretched, pitiful, poor, blind, and naked. tú crees que eres rico, que estás próspero, que lo tienes todo, no tienes necesidad de nada, pero déjame decirte lo que en realidad eres? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. My God, we should be on the floor crying and howling and begging God for mercy. Mire, deberíamos estar en el piso con los rostros en tierra, clamando y gritando a Dios por misericordia. And we're going to come back and talk more about this next week, but from verse 18, Jesus says, I counsel you to buy from me gold refined in the fire so you can become rich. Y vamos a volver aquí la semana que viene, pero el verso 18 dice, Jesús, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Notice he's now talking about being rich spiritually. Y noten que está hablando de ser rico espiritualmente. This is what we want, poor in spirit, rich in Christ. Eso es lo que queremos, pobres en espíritu, ricos en Cristo. Though they were rich outwardly, Aunque ellos eran ricos exteriormente, and maybe they really didn't need anything, they had tremendous lighting and sound equipment and musicians and songwriters and on and on and on. y quizás no tenían necesidad de nada, y tenían un gran ministerio con músicos, con luces, con todo lo que necesitaban. They did not realize what they really needed to do was to repent. No se habían dado cuenta que lo que realmente necesitaban hacer era arrepentirse. Okay, I've got to break this off here now. I wish we could go on with part 2, but it would take too long. Me gustaría continuar con la parte 2 ahora, pero tomaría demasiado tiempo, así que tengo que resumir eso. Let me summarize what we've talked about tonight, and then we'll pick this up next week and talk about the second part, which is becoming rich in Christ. Y voy a resumir lo que hemos hablado esta noche. La semana que viene vamos a continuar hablando sobre cómo ser ricos en Cristo. Jesus' first words about the kingdom. Las primeras palabras de Jesús sobre el reino. Blessed are the poor in spirit, Bienaventurados los pobres en espíritu, for theirs is the kingdom. porque de ellos es el reino. What we've seen tonight is to be poor in spirit is a realization, an acknowledgement of our spiritual emptiness and bankruptcy. Y lo que hemos hablado esta noche es ser pobres espiritualmente, es estar conscientes de nuestra condición de bancarrota espiritual que tenemos. It produces in us a sense of urgency, desperation. I need God. Y produce en nosotros un sentido de urgencia y desesperación de que necesito a Dios. I can't save myself. I can't be a Christian by trying hard.
No puedo salvarme a mí mismo, no puedo ser un cristiano por intentar con fuerza. I need grace. Necesito gracia, I need mercy. necesito misericordia, I need a deliverer. necesito un libertador, I need help from God. necesito ayuda de Dios. Well, the poor and the needy, remember, one translation is to be a beggar. Y recuerden que el pobre y necesitado, una traducción era mendigo. They're not ashamed or afraid to beg for help. Help Ellos, me. ellos no se avergüenzan de pedir ayuda, diciendo, ayúdame. To be poor in spirit means we understand we lack. We're in great need. We don't have what it takes. Ser pobres en espíritu implica entender que carecemos, estamos en gran necesidad. This produces godly sorrow, repentance, Esto produce tristeza según Dios y arrepentimiento, genuine humility, not some kind of fake religious humility, but real humility. humildad de verdad, no algo actuado, Where we can actually say, I'm nothing. de modo que podemos decir, mira, en realidad yo no soy nada. In myself, I can't do anything. Por mí mismo no puedo hacer nada. And where we're going to pick this up next week is when we empty ourselves. Y donde vamos a agarrar esto la semana que viene es cuando nos despojamos a nosotros mismos And we come to that realization, y llegamos a esta realización. then everything changes because we now are putting our total dependence on God. Entonces todo cambia porque estamos poniendo toda nuestra dependencia en Dios. And then he begins to make us rich in Christ, Entonces Él comienza a hacernos ricos en Cristo, rich in grace, rich in the glory of God, rich. Pastor Tom shared recently about the riches of Christ. ricos en la gracia, ricos en la gloria de Dios, como el pastor Tom compartía hace un tiempo, las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. So, poor in spirit, Así que pobres en espíritu, rich in Christ. ricos en Cristo. Blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of heaven. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. This is actually a beautiful spirit that Christ wants to bring into our lives that makes it possible for us to inherit the kingdom of God. Es de hecho esto un espíritu hermoso que Cristo quiere traer a nuestras vidas, lo cual nos prepara para recibir el reino de Dios. So you don't want to miss next week, because that's when we're going to talk about how do we become rich in Christ. Así que no se quiera perder la semana que viene, porque ahí vamos a cubrir cómo enriquecernos en Cristo. Let's pray. Oremos. Father God, I thank you for the gospel. Padre, te doy gracias por el Evangelio. Look, there's no other hope for us. No hay otra esperanza para nosotros. There's no other religion. There's no other self-help, psychology. There's nothing that can help us. Only the gospel of Jesus Christ. No hay otra religión, no hay otra psicología, no hay nada que nos pueda ayudar, solo el Evangelio de Jesucristo. God, I thank you for the cross. I thank you for the blood of Jesus Christ. Dios, te doy gracias por la cruz, por la sangre de Jesucristo. Oh, wretched man that I am, who shall deliver me? Thank you, Lord Jesus, that you are our deliverer. Oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Gracias, Jesús, que tú eres nuestro libertador. There's no good thing in us. No hay nada bueno en nosotros. But when we invite Christ to come in us and the Holy Spirit comes to dwell in us, something really good is inside of us. Pero cuando invitamos a Cristo a nuestras vidas y el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces algo muy bueno comienza. And we thank you tonight for the good news Y te damos gracias esta noche por las buenas that we can nuevas, be transformed into new creations in Christ, que podemos ser transformados en nuevas creaciones en Cristo, justified, made righteous, not by trying hard, but by believing in Jesus. justificados no por intentar por nuestro esfuerzo, pero por creer en Jesús. Lord, we surrender to you. Señor, nos rendimos a ti. We empty ourselves before you.
Nos despojamos a nosotros mismos delante de ti. We confess that we have grieved you with many sins, Y confesamos, Señor, que te hemos entristecido con muchos with pecados, pride and selfishness and self-importance. con orgullo, egoísmo y importancia propia. But tonight we empty all that at the foot of the cross. Pero, Señor, hoy nos despojamos de todo esto al pie de la cruz. And we realize that apart from you, we are nothing, we can do nothing. Y, Señor, nos damos cuenta que sin ti somos nada y nada podemos hacer. But through you, Pero a través de ti we become sons and daughters of the living God, pasamos a ser hijos e hijas de Dios, filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, destined to rule and reign in your kingdom, destinados para reinar en tu reino, to inherit the kingdom of God. heredar el reino de Dios. God, we praise and thank you for this good news. Señor, te damos gracias por estas buenas nuevas. Help us to learn more and more what it means to be poor in spirit, Ayúdanos, Señor, a aprender cada vez más lo que significa ser pobres en espíritu, so that we can inherit the kingdom that you've promised us. de modo que podamos heredar el reino que nos has prometido. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. God bless you all. I'll turn it over to Pastor Tom. Dios les bendiga a todos. Le pasamos la parte del hermano Tom. Thank you for a fine word, Pastor. Gracias, pastor, por las palabras. I would like to clarify something before we go. Quisiera clarificar algo antes de partir. It's not about Pastor message, but it's about something that I shared in the beginning about two other pastors. No de lo que predicó hermano Wayne, sino de algo que yo dije al principio de dos pastores. I talked about Pastor Tony Evans that has confessed to an improper, sinful experience 2 years ago, and he's made it known to his wife and family and elders of his church. Y hablé sobre el pastor Tony Evans, que confesó de una conducta inapropiada y lo reveló a su esposa y a sus familiares. And he has stepped down from his ministry at this time. Y él se separó del ministerio por ahora. But Pastor Robert Morris is a total different situation. Pero la situación del pastor Robert Morris es muy diferente. His problem happened 35 years ago. Su problema sucedió unos 35 años atrás. He was apparently a youth minister in another church. Aparentemente él era un ministro de jóvenes en otra iglesia. He was living with a particular family at that time in their home. Y vivía con una familia en particular en su casa. And their daughter was 12 years old. Y la hija de esa familia tenía 12 años. And over a 5-year period, at different times, they would kiss and pet, but there was no sexual relations beyond that. Y durante un periodo de 5 años, ellos pues tuvieron sus amoríos, pero nunca llegaron a tener relaciones sexuales. But this was brought out to that church at that time. Pero esto salió a la luz en aquella iglesia, en aquel entonces. He confessed what they did. Él confesó lo que habían hecho. He asked forgiveness of the family, and they forgave him. Y la familia lo perdonó. The church had him step down from ministry. Y él se separó del ministerio. He went through a 2-year period of repentance and restoration. Él pasó por un periodo de 2 años de arrepentimiento y restauración. But now, Pero ahora, this woman who's probably about 56 or 58 years old, esta mujer que ahora tiene unos 56 años, she's filed a lawsuit, I believe, against him. ella sometió una demanda judicial contra él. So this is a completely different situation. Esta es una situación muy diferente. See, the devil uses his tail to try to take pastors down and anybody he can, even though this was cleared 35 years ago. Así, el diablo utiliza su cola para arrastrar tantos santos como pueda, como en este caso, aunque esto fue aclarado 35 años atrás. In Pastor Evans' case, he's brought it to light himself.
he's confessed it, and he'll go through a period of time of repentance and restoration. Y el pastor Evans, este otro caso, que él confesó y va a pasar por un periodo de tiempo de arrepentimiento y restauración. But it angers me that the devil would raise up somebody in a lawsuit against a pastor that had done the right thing 35 years ago. Pero me enoja ver cómo el diablo se levanta y hace que una persona tome acción legal contra un pastor que hizo, corrigió el problema hace 35 años atrás. Pastor Morris's testimony that he's lived in purity since that time. Y el testimonio del pastor Morris es que él ha vivido en pureza desde aquel entonces. I mention this because I want you to see how the devil is working in these last days. Y menciono esto porque quiero que usted vea cómo el diablo trabaja en estos últimos días. He's trying to tear down as many people as he can in the church. That's what we were talking about. Él está tratando de derribar a tantas personas como puede en la iglesia, de eso hablábamos. So I ask each and every one of you to pray for Pastor Morris and his churches and Pastor Evan and his churches, that God will come against this power of the devil is trying to work in these days. Así que le pido a todos ustedes oración por el pastor Morris, el pastor Evans y las iglesias, para que Dios detenga esta obra del diablo. I just wanted to clarify that. So Solamente quería clarificar esto que compartí al principio. Anyhow, we love you all. Les amamos a todos. We all should really find very good counsel in Pastor Wayne's message tonight. Y tenemos gran consuelo en el mensaje del pastor Wayne esta noche. I think we all should spend some time searching in our own lives and asking God to raise up a hunger and thirst in our life for righteousness. Y debemos pasar un tiempo pidiendo que el Señor incremente nuestra hambre y sed por Él y por la justicia de Dios. And I'm praying also that we might ask God for a real righteous indignation of Y what's también oro a Dios por una indignación justa. because I think too often we just kind of accept what's going on even though we're not part of it. Y porque a veces pienso que aceptamos lo que está sucediendo, aunque no somos parte de ello. Jesus hated sin. Y Jesús aborrece el pecado. I want to say that again. Hebrews Well- tells us Jesus hated sin, iniquity. Y voy a decir una vez más, Jesús aborrece el pecado, la iniquidad. Anyhow, God bless you all. I hope you have a wonderful week. Dios les bendiga a todos una vez más. Espero que tengan una excelente semana. Thank you, Pastor Wayne. God bless you all. Gracias, Pastor Wayne. Dios les bendiga.